Bienvenidos y bienvenidas otra vez. Yo creo que podemos retomar ya otra vez la jornada. Antes que nada voy a recordar el funcionamiento a todas las personas asistentes porque, bueno, he visto que hay nuevas incorporaciones. Entonces, por si acaso, pues bueno, ahora mismo solamente los ponentes, bueno, la ponente en este caso puede encender el micrófono porque está así configurada la llamada para evitar que se quede algún micrófono encendido o cualquier otro problema técnico. Entonces, luego, cuando acabe de hablar, abriremos un turno de preguntas y de debate. Así que si alguien quiere intervenir en ese momento, volveremos a abrir los micrófonos y también tenéis disponible el chat que está habilitado durante toda la charla y pues también el botón para levantar la mano, ¿no? Entonces, bueno, ahora comenzaremos la charla de Alejandra Boto. Alejandra Boto es doctora con mención europea por la Universidad de Oviedo. También es profesora de grado desde el 2006 y del posgrado también desde 2009. Es autora de 4 monografías, media centena de artículos publicados en revistas jurídicas de máximo impacto y más de una veintena de capítulos de libros en obras colectivas tanto en España como en el extranjero. Realiza crónicas especializadas, periódicas en materia de legislación francesa. Desde 2010, 3 entregas anuales para la Revista General de Derecho Administrativo y también en cuestiones ambientales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 4 entregas anuales de 2016 para la Revista Catalana de Derecho Ambiental. Así que no me voy a extender más, le voy a dar la palabra a Alejandra Boto. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir la presentación. A ver, porque no sé, nunca sé si es mejor compartir la presentación o compartir la pantalla. Igual compartir la presentación directamente. Vale, estoy en ello, debería estar cargando. A ver, ¿la veis? Está cargando todavía. No debería tardar mucho entonces, ¿sí? Sí, ya aparece. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Mi nombre, como acaba de decir Alex, es Alejandra Boto y soy profesora de Derecho Administrativo aquí en la Universidad de Oviedo. Quiero comenzar, como bueno, pues es habitual, dando las gracias a los organizadores por haber contado conmigo, pero en este caso las gracias van en una doble faceta y además de manera reforzada. Dentro de las actividades de la clínica jurídica, hace un par de años tuve la ocasión de trabajar con Alex precisamente planteando una cosa que la verdad, ya que estamos a estas horas de la tarde y así de manera un tanto íntima creo que podemos contarlo, no tuvo una gran aceptación. Nosotros trabajamos todo lo que pudimos, pero la verdad es que no conseguimos concitar mucho interés y me temo que en gran parte eso es desde luego no debido a que Alex no tuviera tirón o su trabajo no fuera merecedor de mayor atención, sino que en general creo que el público se muestra un poco reticente hacia todo lo que tiene que ver no solamente con el derecho, sino en particular con el derecho administrativo. Entonces, en ese sentido, tener ahora la posibilidad de devolverle por lo menos a Alex ese gesto y poder participar en una actividad que organiza, pues desde luego era una propuesta irrechazable. Creo además que un poco por lo mismo que estoy contando, tengo que dar las gracias también en nombre de la disciplina, porque no es habitual que desde la Asamblea de los Estudiantes de Derecho se contacte con profesores de mi área de conocimiento, porque tenemos fama de tediosos, de aburridos, y creo que seguramente es merecida, pero me temo además que mi intervención en la tarde de hoy no va a hacer que se eliminen todos esos prejuicios, sino que posiblemente no hagan sino exacerbarlos. Espero, por lo menos, y eso sí que espero conseguirlo, que al menos, si no consigo eliminar esa mala fama respecto del carácter aburrido, del carácter burocrático y del rollo que es en general el derecho administrativo para algunas personas, sí que por lo menos pueda verse una cierta perspectiva práctica. Y esa es un poco
el enfoque con el que pretendo pues, abordar mi intervención hoy aquí con vosotros esta tarde. Bien, yo he titulado a mi intervención Perlora, buena regulación y buena administración, ya para no engañar a nadie y que si la gente se quería ir a echarse una siesta, entre las dos intervenciones que ya intuía que iban a ser muy interesantes, que me flanqueaban, pues que se pudieran desconectar y volver después, pero también porque lo que desde el principio aprecié cuando Alex y la Asamblea de Estudiantes de Derecho me contactaron para la realización de esta práctica es que creía que se estaba produciendo una posible confusión. Porque en los primeros correos electrónicos que me llegaron, Alex me planteaba que hablase sobre las cuestiones del Plan General de Ordenación y una sentencia que se daba por hecho que era muy conocida, del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Y sí, es cierto, esas cosas existen y sí tienen que ver con Perlora, pero al ver el resto de las personas que me acompañaban en la tarde de hoy y sobre todo conocer que se trataba pues, de una historiadora de arte y de un geógrafo, me planteé que posiblemente no era el ámbito urbanístico de Perlora lo que podía concitar más interés, sino cuestiones vinculadas a la gestión, como ya se ha visto y además lo había destacado también el decano de la Facultad de Derecho en la inauguración de la sesión a primera hora, la ciudad de vacaciones. De manera que le escribí rápidamente a Alex un correo y le dije, hola Alex, encantada, pero escucha, ¿quieres que hable de verdad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia o quieres que hable de la ciudad de vacaciones? Porque son dos cosas diferentes. Y me dijo, habla de lo que quieras, haz el enfoque que quieras, trata esas cuestiones, porque la verdad, me confesó, y te voy a descubrir, tampoco entiendo muy bien, yo me decía Alex, cómo funciona esto, ¿no? Entonces eso me hizo plantearme que realmente lo que tenemos aquí es una cosa que es más habitual de la que a veces creemos, que es el sentido polisémico de las palabras, que si siempre puede inducir a confusión, en el ámbito del derecho y del derecho administrativo en particular, sucede mucho más. Al principio de la sesión también ha comentado Alex que Perlora es un tema recurrente en la prensa y es cierto, cuando uno ya piensa que puede estar solucionado, vuelve a aparecer. Desde una perspectiva jurídico-pública o jurídico-administrativa, creo que tenemos que aclarar a qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la actualidad de Perlora. Porque, como decía, los términos son polisémicos. Una cosa es la ciudad residencial o la ciudad de vacaciones de Perlora, que hoy en día pues es, como ya nos ha comentado Manuel, un patrimonio autonómico que tiene o que plantea una serie de retos y una serie de interrogantes. Y otra cosa es parroquia como al revés, Perlora como parroquia. Entendiendo también que esta parroquia es una parroquia administrativa, no porque el término evoque cuestiones eclesiásticas, me estoy refiriendo aquí a una parroquia religiosa, sino a la parroquia en cuanto que entidad administrativa de ámbito inferior al municipio. Entonces, al referirnos o al tratar de filtrar para qué puede tener interés hablar de Perlora desde una perspectiva de derecho administrativo, es fundamental diferenciar esa doble perspectiva porque hablamos de cuestiones muy distintas. Desde el punto de vista de la ciudad de vacaciones, que yo ya intuía que era lo que podía o iba a resultar más interesante, como digo, por el resto de personas que me acompañaban en el panel, en realidad el tema es sensible, el tema es emotivo, es nostálgico y políticamente es algo bastante complicado, como se demuestra el simple hecho de que desde las demoliciones de 2005-2006 todavía sigamos dándole vueltas al mismo tema. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, la cuestión es bastante sencilla. Es un patrimonio que es propiedad del Principado de Asturias y que tiene un determinado nivel de protección que, como nos ha dicho Manuel, ni muchísimo menos es uno de los más conservacionistas. Trataré de esta cuestión al final de mi intervención. Pero en la medida en la que Alex me había lanzado el guante de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, otra cosa es hablar
de cómo está la cuestión del planeamiento general, del Plan General de Ordenación Urbana en la parroquia. Ese también es un tema complejo desde el punto de vista social, y lo sabrán sobre todo los vecinos del municipio. Es un tema complejo desde el punto de vista político, como trataré de explicar también, porque son temas que están imbricados, pero jurídicamente aquí lo que sí que tenemos es un verdadero embrollo. Un embrollo que ha tenido un recorrido largo, con distintas sentencias, idas, vueltas, distintos intentos, y lo que yo puedo aportaros aquí es lo que va a centrar la primera parte de mi intervención, no es más que un intento de desalambicar un poco lo que está rodeando esta compleja tramitación, esta compleja situación del Plan General de Ordenación Urbana, dejando claro desde el principio que los problemas que rodean el Plan General de Ordenación Urbana tienen que ver con un espacio de suelo en lo que es la parroquia de Perlora, pero fuera del ámbito de la ciudad de vacaciones. Son dos problemas completamente distintos. Trataré de, como digo, pues ofrecer una pequeña guía didáctica sobre lo que ha ocurrido y la situación en la que estamos con el Plan General de Ordenación. Tratando de no tomar partido, voy a tratar de hacerlo desde un punto de vista académico y neutral, cosa que, por lo que luego veremos, va a ser verdaderamente difícil, pero bueno, en cualquier caso, y sobre todo desde la seguridad que me da la distancia, porque nada tengo que ver con ese concejo, ni siquiera mi familia, pues en ese sentido creo que puedo ser un poquito más objetiva. Bien, como comentaba Alex, pues sí, efectivamente, en la prensa sale Perlora a todas horas. Voy a comenzar por la parte de la cuestión del Plan General de Ordenación Urbana. Y ahí simplemente he puesto pues una serie de recortes sacados de distintos medios regionales en distintos momentos, donde se habla de pelotazo urbanístico, de problemas en la negociación, de recursos judiciales, de bloqueos, de desbloqueos y hasta de cruzadas, como si nos encontráramos en algún momento histórico anterior. Bien, aunque creo que tenemos alguno entre el público, algunos estudiantes de Derecho, voy a tratar de dar alguna cuestión, alguna pincelada general para poder darle un contexto sobre todo y poner en situación todo lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Los planes urbanísticos son la cabecera del sistema de ordenación del territorio y ordenación urbanística que tenemos en el Estado compuesto español. El Estado compuesto español se caracteriza porque tiene las competencias legislativas y ejecutivas descentralizadas, y el urbanismo y la ordenación del territorio es una de las competencias que están en manos de las comunidades autónomas. Eso quiere decir que cada una de las regulaciones de las 17 comunidades autónomas podría ser teóricamente completamente distinta de unas a otras, y en efecto es así, tiene sus peculiaridades, pero sí que es verdad que en la medida en la que proceden de un tronco común hay algunos elementos que son comunes. Uno de esos elementos es la idea de plan general. El plan general es el punto de partida del sistema urbanístico. Son unos instrumentos que tienen una naturaleza, incluso una tramitación y una fuerza que es discutida y discutible en la doctrina, pero así, para poder avanzar y tampoco perdernos en disquisiciones teóricas o disquisiciones doctrinales, el Plan General de Ordenación Urbana lo que es un instrumento que sirve como referencia y punto de partida para todos los demás, y que lo que hace es ofrecer una calificación y una clasificación de todo el suelo de un concejo. Es el que fija cuáles van a ser las posibilidades para el desarrollo posterior. Hay distintas maneras de tramitar y distintas maneras de aprobar un Plan General de Ordenación Urbana, que además tienen distintas fases y son bastante complejas. Están reguladas, en el caso de Asturias, en el texto refundido de 2004, es un decreto legislativo sobre disposiciones legales en materia de ordenación del territorio y del urbanismo, el TROTU. Para abreviar, todo el mundo lo conoce por sus siglas, es el TROTU. Ahí hay distintos modelos para aprobar planes generales en función, sobre todo, de la población que tenga el concejo. No os voy a amargar la tarde hablando de estas cosas y simplemente os voy a exponer cuál es el modelo
el esquema de cómo se tendría que haber aprobado un plan general de ordenación urbana en el municipio de Carreño, que es donde se encuentra la parroquia de Perlora. Hay dos sujetos principales que intervienen desde un punto de vista administrativo, que son el pleno municipal, el pleno del ayuntamiento, compuesto por el alcalde y los concejales, y la cuota, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, que es un órgano colegiado adscrito al Principado que tiene distintas funciones y entre ellas, en este caso, va a ser quien realiza la aprobación definitiva, en su caso, del Plan General de Ordenación. El Plan General de Ordenación Urbana tiene que pasar por varias fases. Al principio, la iniciativa le corresponde al ayuntamiento, que decide que tiene unas normas obsoletas y entonces quiere elaborar un nuevo Plan General de Ordenación. Se realiza en ese momento lo que se conoce como la aprobación inicial del documento. En la medida en la que la vocación que tiene el plan es fijar cuáles van a ser todas las posibilidades posteriores para el desarrollo de todo el suelo del concejo, es importantísimo conocer cuál es la opinión que tienen los vecinos de ese concejo sobre el documento que se les va a plantear, de manera que obligatoriamente se tiene que realizar un trámite de información pública. Eso supone que se realiza una exposición, una puesta a disposición de toda la documentación y se abre un plazo durante el que se pueden recibir alegaciones que realicen los vecinos. Si esas alegaciones, al ser estudiadas por el ayuntamiento, van a dar lugar a algún tipo de cambio que se considera sustancial en los términos del documento que se quería aprobar, entonces tiene que volver en un ciclo que podría nunca tener fin, si queremos pensarlo en ese sentido, tiene que volver a someterse a información pública para que el resto de los vecinos que no han formulado ese cambio puedan saber que está sobre la mesa la posibilidad de establecer una determinada alternativa. Es una forma de participación. Manuel se refería antes a la participación también en las formas de gestión de la ciudad residencial, pues la ciudadanía en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro participa también en de las normas y una de ellas es el Plan General de Ordenación. Cuando ese proceso de consultas, cambios, vuelta a consultar, vuelta a cambios, queda fijado y ya no se producen esos cambios sustanciales, el Pleno del Ayuntamiento procede a una nueva aprobación del texto, que ya no es el texto originario, es un texto que se ha sometido a información pública y que ha recibido ese feedback, esa retroalimentación y, vuelvo a repetir, se ha producido un ciclo de informaciones públicas sucesivas si es que era necesario porque se estaban planteando cambios sustanciales. Cuando ese documento ya se considera fijo, ya ha sido visto por toda la ciudadanía, todos los vecinos que tenían algo que decir lo han hecho y las consideraciones, las alegaciones han sido informadas e incorporadas o no, entonces, en este caso, porque estamos hablando del Ayuntamiento de Carreño, eso se remite a la cuota, a la comisión que depende del Principado de Asturias y allí se estudia el texto para ver si procede o no procede la aprobación. Existen en este punto, como trata de representar esta parte de aquí abajo de las flechas, tres grandes posibilidades. O bien el texto que se remite no le gusta a la cuota y este no le gusta, entiéndaseme bien, quiere decir que no cumple con los requisitos que están establecidos en la normativa para ser aprobados, en cuyo caso se rechaza el texto y el ayuntamiento tendría que volver a empezar desde el principio con una nueva alternativa. O bien el texto es perfecto y entonces en ese caso se procede a su aprobación definitiva, son los dos extremos, o está mal y hay que volver a empezar, o está bien y lo aprobamos, pero la normativa asturiana en este caso también permite una solución intermedia. Una solución intermedia que es lo que se suele conocer, aunque no aparece así directamente en la normativa, pero se suele conocer en la doctrina y, bueno, pues también en la sociedad en general, como una aprobación parcial. La aprobación parcial en realidad es una aprobación que sí, pero no sobre todo. El texto se aprueba, pero se establecen algunas reservas respecto a ciertos detalles, respecto a ciertos aspectos que la cuota considera que tendrían
que cambiarse, que modificarse o que incorporarse en función de las observaciones que se les hagan en un texto refundido de ese plan general que hay que presentar en un tiempo breve. En tanto que no se presente ese texto refundido, se bloquean las modificaciones del planeamiento general. Eso es lo que dice el artículo 246 en su párrafo 10. Ya estáis viendo que hablamos de normas muy largas, porque al menos tienen 246 artículos y al menos alguno de ellos tiene hasta 10 párrafos. En este caso, del decreto del reglamento que desarrolla las disposiciones en materia de urbanismo y ordenación del territorio, que se conoce por sus siglas ROTU en lugar de TROTU. Tiene una menos, pero tiene muchísimos artículos más, ¿vale? Esto, quienes hayan estudiado algo de derecho urbanístico estarán ya familiarizados con ello. Bueno, ¿y por qué cuento todo esto? Porque para entender la situación en la que se encuentra la ordenación urbanística de Carreño en general y de Perlora en particular, es imprescindible conocer un poco este marco normativo para poder saber cuál es la situación que se produjo. Bien, los hechos arrancan allá en el año 2008, 2009, 2010, es decir, en las postrimerías de la crisis de 2008, porque se empezó a tramitar un plan general de ordenación urbana para Carreño, para todo el territorio del concejo, clasificar y calificar el suelo. Se hizo toda la tramitación y cuando el plan general llegó a la cuota, la respuesta que se le dio no fue el rechazo directo y no fue la aprobación incondicionada. Se hizo este término medio, ¿vale?, de una aprobación de todo menos de algunos elementos que necesitaban que ser completados después con un texto refundido. En diciembre del año 2011 se aprobó el Plan General de Ordenación. Se aprobó, por cierto, junto con un catálogo urbanístico que, entre otras cosas, y como bien nos ha comentado antes Manuel, establecía para la ciudad residencial esa protección ambiental. Vale. La idea era que ese Plan General de Ordenación Urbana del año 2011 sustituyera la normativa de planificación que había hasta ese momento, que eran unas normas subsidiarias de planeamiento que databan ya del año 1995. Bien, como ya acabo de comentar, se hace toda la tramitación y cuando llega el momento de la aprobación definitiva de la cuota se inclina por esa solución intermedia. Esto no está bien del todo, tampoco está mal del todo, ¿vale? Vamos a aprobarlo, pero para determinados aspectos necesitamos, dice la cuota, que el ayuntamiento nos presente un texto refundido solucionando ciertos detalles. Para la presentación de ese texto refundido se daba un plazo de 6 meses y os pido que retengáis este plazo de 6 meses porque os anuncio que a día de hoy todavía no hay texto refundido del Plan General de Ordenación y los 6 meses es evidente que están más que vencidos. Bien, algunas, no todas, pero algunas de las observaciones que le hizo la cuota al texto que le remitía el ayuntamiento como Plan General de Ordenación Urbana de todo el concejo se referían a la parroquia de Perlora, ¿vale? Repito, fuera de la ciudad residencial, pero en la parroquia de Perlora. En concreto, lo que la cuota entendió es que mientras habían tenido lugar esas consultas de información pública, se había acabado introduciendo en el texto del Plan General una cosa respecto de la parroquia de Perlora, que globalmente parecía que tenía poca entidad, pero sustancialmente era importante. Entonces, eso dijo la cuota, no condiciona el resto del planeamiento para el resto del concejo, pero en este punto, entre otros, necesitamos que nos presentéis un texto refundido, repito, en un plazo, decía la cuota entonces, de 6 meses.
porque habéis introducido este cambio y aunque este cambio afecta a muy poca superficie del concejo, lo considero como un cambio sustancial y necesito estar seguro, decía la cuota, de que la ciudadanía, los vecinos, están de acuerdo y lo conocen y que han podido, en su caso, alegar si tenían algo que decir sobre esto. Bien, ¿cuál era el cambio? Bueno, el cambio, que como digo, se había introducido como consecuencia de alegaciones durante la fase de información pública del documento aprobado de manera inicial al documento aprobado de manera provisional por parte del Pleno, es decir, la primera parte del esquema en el que estábamos de la diapositiva anterior, era un cambio que en realidad no afectaba a los coeficientes de edificación, no afectaba a las zonas verdes, no afectaba ni siquiera al diseño de las unidades de actuación. Era un cambio que tenía que ver con quién pagaba las infraestructuras, por así decirlo de manera ágil. Había unas previsiones en las unidades de actuación para infraestructuras y en la versión originaria del plan que se sometió a información pública, eso aparecía como suelo dotacional, como dotaciones locales. Mientras que después de la fase de alegaciones, el documento que se quedó aprobado de manera provisional y que fue el que enviaron a la cuota, ese suelo aparecía como sistemas generales adscritos a la unidad de actuación. Bien, traduciendo y desde un punto de vista urbanístico, esto lo que suponía es que ese suelo para viales, para infraestructura, para accesos, en la configuración originaria del plan, tenían el coste de urbanización tenía que ser soportado por los propietarios del suelo, mientras que después de todo el proceso de información pública y de alegaciones, en el documento que quedó aprobado de manera provisional y que fue el que se envió a la cuota, ese suelo ya estaba adscrito como sistema general a la unidad de actuación y el coste de su urbanización no tenían que pagarlo los vecinos, sino que lo sufragaba directamente la administración. Ese era el cambio. Ese es el germen en origen, ¿vale? Espero haberme explicado. No se trataba de una gran reestructuración, de hecho la propia cuota en términos de metros cuadrados y de porcentaje, lo tenéis ahí en la diapositiva, es consciente de que es una cuestión muy menor, pero considera que la forma en la que sobre todo quién tiene que soportar esos costes, sí es un cambio sustancial y no puede hacerse sin volver a someterlo al parecer de los vecinos, al parecer de la ciudadanía a través del trámite de información pública. Eso es lo que dijo la cuota en el año 2011. Bien, el acuerdo de aprobación de la cuota se recurrió primero ante el Tribunal Superior de Justicia y en segundo lugar incluso llegó al Tribunal Supremo. Y mientras todo esto se produce, el tiempo va pasando y va a ser uno de los factores que en este caso contribuya al embrollo, que los meses van pasando y los fallos judiciales todavía no se habían ido produciendo. Bien, estamos en un momento en el cual, por lo tanto, y repito, el Plan General de Ordenación Urbana para Carreño, uno para todo el concejo, se había estado tramitando, se introdujeron ciertos cambios, la cuota consideró que esos cambios no estaban suficientemente consensuados con la ciudadanía y dijo, te apruebo todo el plan, pero para esto tienes que hacer un nuevo trámite de información pública y me presentas un nuevo texto refundido. Bien, esa decisión de la cuota fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Y en una sentencia que se dictó en junio de 2014, se estimó parte de ese recurso en un aspecto que además nada tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahora, que era la calificación concreta de 6 solares en 6 ubicaciones muy concretas, y para lo demás desestimó todo el recurso. La cuestión volvió a recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo resolvió en una sentencia del mes de marzo de 2016. Y el Tribunal Supremo
lo que hizo fue desestimar el recurso de casación, repito, que iba contra el acuerdo de la cuota que había hecho esa solución intermedia respecto del plan general, y concluyó que el Plan General de Ordenación Urbana de 2011 era válido, eso sí, en los términos aprobados por la cuota. Y ya he dicho, y vuelvo a repetirlo, no me cansaré, que los términos aprobados por la cuota eran, vale, sí, esto vale, pero me tienes que presentar el texto refundido en 6 meses. Y para marzo de 2016 también coincidiréis conmigo en que los 6 meses ya estaban más que vencidos. Bien. En octubre, mientras tanto, en octubre de 2013, la cuota aprueba el famoso texto refundido. Y ese texto refundido de octubre de 2013 se impugna ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Es un segundo recurso. Hasta ahora estábamos hablando de los recursos contra la decisión de 2011, que era la decisión intermedia, ni te lo quito ni te lo doy para medias y me tienes que presentar el texto refundido en 6 meses. Cuando por fin se presenta el texto refundido, eso también se impugna, pero eso es un segundo recurso. Es un recurso, en este caso, contra la aprobación por parte de la cuota del texto refundido. Esa sentencia es la sentencia de 2015, a la que creo que se refería Alex cuando me llamó para hablar con vosotros, y es una sentencia demoledora, vergonzosa, que se les podría poner y aplicar a todos los alumnos de Derecho Administrativo 2 en alguna práctica sobre lo que no hay que hacer. Si se lee la sentencia, vuelvo a repetirlo, es demoledora. El recurso se había interpuesto por parte de una asociación vecinal contra la cuota por la aprobación del texto refundido. Y el Tribunal Superior de Justicia lo que hace, estima el recurso, ¿vale? Pero el recurso estaba fundado sobre una argumentación bastante elemental, tan elemental que es lo que hace que la sentencia resulte tan demoledora después. Porque fijaros, lo que hizo la Asociación de Vecinos al recurrir la aprobación del texto refundido de 2013 fue decir que el acuerdo de la cuota era nulo porque la aprobación y la elaboración de ese texto refundido se había hecho prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, que es una de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que tienen más arraigo, porque evidentemente si algo sabemos de la administración es que es burocrática, rígida y que tramita lento, si se aparta ella misma total y absolutamente del procedimiento establecido, está realizando algo para lo que no se encuentra capacitada. Aquel texto refundido que aprobó la cuota resulta que no llevaba informes jurídicos municipales, no había pasado por el Pleno y tampoco había sido sometido a una información pública. De manera que no es de extrañar, supongo que en este momento nadie tendrá dudas, que cuando el Tribunal Superior de Justicia se encontró con aquello encima de la mesa, acabó resolviendo y diciendo que la aprobación del texto refundido de 2013 tenía que ser nula. Bien. ¿Qué es lo que ocurrió en realidad? Sin negar que esto es una realidad, pero ¿qué era lo que había ocurrido? En realidad al Pleno sí que se le había sometido un texto refundido para su aprobación y sí que se había hecho un trámite de información pública a resultas de lo que había sucedido en 2011. Lo que ocurre es que aquella información pública, que si alguien tiene curiosidad la puede localizar porque se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias en 2012, es esa fecha que tenéis ahí. De aquella información pública salieron una serie de resultados y aquellos resultados se plantearon al Pleno para su aprobación. Y el Pleno, que como ya he dicho antes y repito, es el conjunto del alcalde y de los concejales y por lo tanto son soberanos política y administrativamente, decidió que no lo aprobaba.
¿Qué hizo entonces el ayuntamiento? ¿Qué hizo entonces el alcalde, para ser más exactos? Dijo, bien, me dice la cuota que tengo que presentar un texto refundido, porque aquello que hice respecto a las infraestructuras y las dotaciones tenía que haberlo pasado por información pública. Lo pasé por información pública, lo llevo al pleno y no me lo aprueban. No puedo mandar esto como texto refundido a la cuota, porque no tiene el acuerdo de pleno. ¿Qué hizo? Montó un puzzle casero, posiblemente con la mejor intención del mundo, pero de ahí es de donde vienen muchos de los problemas. Dijo, si el pleno no me ha aprobado el cambio, monto yo mismo el texto refundido con lo que tenía en origen y lo que sí que me aprobó la cuota. De manera que se montó un texto refundido tipo puzzle, un texto refundido do it yourself. Cuando eso fue estudiado por el Tribunal Superior de Justicia, se quedó en las alegaciones que contenía el recurso. Y vuelvo a repetir que es que el recurso de los vecinos era bastante elemental. Aquí se ha aprobado un texto refundido que no ha pasado por el Pleno. Porque era verdad, el Pleno no había llegado a ver ese texto refundido. Es más, al Pleno le informó el alcalde de que el texto refundido estaba aprobado, con posterioridad a todo esto, en el año 2014. La situación, por tanto, es bastante complicada. En estas circunstancias, ¿qué es lo que hay que aplicar a Perlora? ¿Cuál es el régimen urbanístico de Perlora? El Plan General de Ordenación Urbana que se había aprobado por la cuota con esa manera condicionada en 2011, no. Eso seguro que no. Porque Perlora estaba entre las reservas que habían hecho precisamente que la cuota exigiera un texto refundido. Les había dado 6 meses y todavía no lo habían presentado. Bueno, pues si no pudo aprobar lo nuevo, el texto refundido. No, el texto refundido tampoco, porque el texto refundido se lo ha cargado entero el Tribunal Superior de Justicia, porque le llevasteis una cosa que no había pasado por el Pleno. Bueno, pues lo anterior, aquello que había antes y que el Plan General de Ordenación Urbana de 2011 iba a cambiar, las normas subsidiarias del año 1995. No, tampoco, porque realmente el contenido de esas normas subsidiarias era lo que el alcalde había metido tipo puzzle en lo que le llevó a la cuota. Así que eso tampoco me sirve porque tengo un fallo del Tribunal Superior de Justicia que me dice que eso lo tengo que tramitar debidamente pasándolo por información pública y por el Pleno. De manera que lo que tengo al final es una situación de vacío. Hay 3 regulaciones y ninguna de las 3 tiene virtualidad para Perlora en estas circunstancias. Bien, pero es que el conflicto es todavía mayor, porque esta circunstancia, que en definitiva, y se podría llegar a sostener incluso que quien lo causó fue la cuota, porque había hecho esa aprobación intermedia extraña, haciendo reservas, pero la situación, como digo, era más compleja porque ya no solamente es que se produjera una situación de vacío respecto a la parroquia de Perlora, sino que se producía también una situación de duda, cuanto menos de conflicto, respecto a qué era lo que había que aplicar en el resto del concejo, la parte que no estaba afectada por aquellas reservas originarias de la cuota en 2011. Y aquí había 2 opciones, las 2 en su momento podían tener cierta base teórica para ser sostenida. La primera de las opciones era decir que en el resto del concejo lo que había que aprobar era lo que había que aplicar era el Plan General de Ordenación Urbana de 2011, porque las reservas que había hecho la cuota en su momento no afectaban al resto del concejo. De hecho, para eso se había hecho una aprobación parcial. Era lo otro lo que estaba pendiente de ser subsanado a través del texto refundido. No olvidemos
que como los recursos contra el plan de 2011 también fueron en etapas y hubo primero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y después una segunda sentencia del Tribunal Supremo, hasta que no se conoció la sentencia del Supremo, esta era una opción sostenible y viable. Pero también había otra, que era decir, tenemos una sentencia de 2015, la sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia, que anuló el texto refundido de 2013. Se anuló el texto refundido de 2013 y el texto refundido de 2013 respecto del resto del concejo no era nuevo porque era lo mismo. Al anularme lo de 2013, tengo que entender también anulado lo de 2011 y entonces revive lo del origen, las normas subsidiarias de 1995. Esta era una opción que, como digo, se sostuvo o se podía sostener en un determinado momento, pero en cuanto se conoce la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan General de 2011, que se conoció en marzo de 2016, esta opción tiene que quedar descartada porque el Tribunal Supremo validó el Plan General de 2011, salvo en algunos puntos muy concretos. Por lo tanto, hay que entender que el resto seguía vigente. Bueno, espero que no estéis agotados física e intelectualmente con todo esto, pero ya os había avisado que era bastante embrollo. Bien, diciembre de 2015 es el momento en el cual se conoce la sentencia del Tribunal Superior de Justicia diciendo que el texto refundido de 2013 que había aprobado la cuota es nulo, ¿vale? Y estamos en esa situación en la cual no sabemos qué aplicar, porque respecto de Perlora tenemos un vacío y respecto del resto del concejo todavía en ese momento las dos posibilidades. Y daros cuenta de que la planificación urbanística es, como os he dicho antes, la puerta de entrada a todo el desarrollo posterior. Por lo tanto, es fundamental saber cómo está la clasificación y la calificación del suelo para saber qué desarrollos posteriores son o no admisibles. Después de conocer la sentencia de 2015 que anuló el texto refundido que había aprobado la cuota en 2013, el ayuntamiento preguntó a la cuota qué hacía, que es una cosa, bueno, pues que puede llegar a ser comprensible, pero que también yo digo que es muy inocente. ¿Por qué se dirigió el ayuntamiento a la cuota? Porque realmente la cuota era formalmente la demandada en aquella sentencia. Lo que se demandaba era, lo que se recurría era el texto refundido que había aprobado la cuota en 2013. ¿Qué le dijo la cuota al ayuntamiento? Pues, ¿a mí qué me cuentas? Me trajiste un texto refundido, lo han anulado porque estaba mal tramitado, tramítalo bien y me lo traes. Pero yo no soy el responsable de tramitar el texto refundido, ni me voy a meter en discrecionalidades sobre lo que tiene que poner o no tiene que poner. Me trajiste uno y no sirvió, tráeme otro. ¿Vale? También dijo otra cosa, que era que es verdad que la sentencia, formalmente a quien había dado un revolcón era a la propia cuota, porque anulaba su acuerdo aprobando el texto refundido, pero que esa sentencia se agotaba en el momento en el que el texto refundido era anulado. Y eso se hizo porque la sentencia devino firme y ya nadie más la recurrió, eso no tuvo más recorrido. Cuando contesta la cuota de esta manera tan simpática, pero por otra parte también previsible, en mi opinión, el Pleno se da por enterado de esa respuesta, pero no acuerda nada. Por lo tanto, seguimos estando en la misma situación de la diapositiva anterior. Para Perlora no sabemos qué hay que aplicar y para el resto del concejo, opiniones variadas. Justo en ese momento es cuando se conoce la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la validez del Plan General de Ordenación Urbana
respecto del resto del concejo, lo que os acababa de contar antes. De manera que tenemos una situación en la cual se aprobó un Plan General de Ordenación en 2011, pero de manera provisional, de manera transitoria, de manera parcial, condicionado a que se fuera a presentar un texto refundido. Y el Tribunal Supremo en 2016 me dice, eso vale. En 2013 se aprobó presuntamente el texto refundido, pero el Tribunal Superior de Justicia dijo que no servía y lo anuló. ¿Qué tengo entonces? ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es una norma, un Plan General de Ordenación Urbana que está aprobado, que está en vigor, el de 2011, pero que no es completo porque le faltan las partes que se tenían que subsanar con el texto refundido y que además no es pleno, porque esa situación o esa solución intermedia bloquea aprobar modificaciones definitivas del propio planeamiento general. De manera que para Perlora no tengo planificación y para el resto tengo una que está incompleta y que además me petrifica, me congela las posibilidades porque no puedo aprobar modificaciones. Evidentemente, eso genera cierto descontento, por lo menos en algunos sectores de la ciudadanía, y en abril de 2017 se realiza un nuevo intento. Por parte de la alcaldía se retoma el asunto para ver si era posible aprobar de una vez el texto refundido. Estamos en 2017, el plazo ya de los 6 meses hacía muchísimo tiempo que estaba ya vencido, pero para tratar de desembrollar la situación se intenta plantear el tema otra vez, de nuevo. Vale. Y la perspectiva que tiene la alcaldía en ese momento es decir, bueno, en 2012 ya intentamos aprobar el texto refundido con los cambios que habían salido de la información pública del documento originario de 2011, que vuelvo a repetir, se referían única y exclusivamente a sistemas generales o dotaciones para las infraestructuras. Aquello no salió. Bueno, pues ahora vamos a someter a tramitación la opción contraria, volver a dejarlo como estaba en un origen, volver a dejarlo como estaba en las normas subsidiarias de planeamiento del año 95. A ver si de esa manera desbloqueamos la situación, lo sometemos a información pública y conseguimos tener un documento aprobado que podamos mandar a la cuota. Fijaros que al final, para una cosita de detalles, estaba intentando una cosa, no había salido, y dice, pues vamos a intentar la contraria. Y en ese mismo 2017, a finales de ese mes, el Pleno, que sigue siendo soberano y sigue teniendo todo el derecho a formar su opinión como las orientaciones políticas que tenga la corporación en un determinado momento, rechaza esta estrategia y frena la información pública. Ni siquiera se llega a someter eso a información pública. Hay distintos informes de la Secretaría del Ayuntamiento de esa época explicando que el Plan General de Ordenación Urbana en ese momento está bloqueado. Y está bloqueado por decisiones judiciales por un lado y por decisiones políticas por el otro. El Plan General no se puede modificar porque está en el régimen transitorio hasta que tenga el texto refundido, y el texto refundido no se aprueba porque no conseguimos aprobar ni una cosa ni la contraria. En 2012, el Pleno no aprobó que se hubiera incorporado a la aprobación provisional el cambio en las cargas de la urbanización, y en 2017, planteado lo contrario, ni siquiera aceptaron que se sometiera a información pública. A nadie se le escapa también que entre 2012 y 2017 habría habido algunas elecciones municipales y seguramente los miembros de la corporación ya no eran los mismos. Bien. Sigue pasando el tiempo y vuelve a haber porque esto le pasa como a la ciudad de vacaciones. Está en la prensa y cuando uno ya cree que ya se han olvidado, no, vuelve otra vez el tema. Entonces,
En 2019, a lo largo de 2019, empieza a oírse en distintos foros, en la prensa, en redes sociales, pero también se presentan distintos escritos ante el ayuntamiento para que en ejecución de sentencia se aprobara un nuevo plan general. Bien, en realidad, y esto también a estas alturas ya no le sorprenderá a nadie, hay en todo esto bastante confusión. Hablaban de ejecutar la sentencia, pero claro, no podemos olvidarnos que según lo que os he contado yo aquí, no había una sentencia, había en realidad 3, porque había 2 causas distintas. El proceso contra el Plan General de 2011 y el proceso contra el texto refundido de 2013. Y fueron independientes. El primero llegó incluso hasta el Supremo y el segundo no. El que llegó al Supremo, el Supremo confirmó que no había nulidad del Plan General de 2011 en su conjunto, que era válido en los términos que había aprobado la cuota. ¿Cuáles eran esos términos? Que había que aprobar un texto refundido. Ya, pero no lo tenemos. Ya, pero eso no quiere decir que lo anterior sea nulo. Y el Tribunal Superior de Justicia, en el año 2015, lo que sí que había dicho era que era nulo el texto refundido de 2013, pero no dijo nada del anterior de 2011. Y los defectos que tenía el texto refundido no eran los mismos que tenía el texto de 2011, porque precisamente es ahí donde estaba el quid de la cuestión, en qué se aplicaba a Perlora. Por lo tanto, sí que es cierto que se oía mucho hablar de la ejecución de sentencia, cosa que era un poco inexacta porque sentencias en realidad había más de una, pero habiendo 3 referidas a 2 procesos distintos, en realidad ninguno de ellos exigía aprobar un nuevo plan. ¿Vale? Sí que estaba claro que tampoco lo impedía, porque la situación intermedia lo que impide es aprobar modificaciones definitivas del plan, pero no cargarte el plan entero y aprobar otro. Eso siempre es una posibilidad. Lo que ocurre es que esa situación intermedia está bloqueando modificaciones, de manera que nos encontramos con una circunstancia quizás un poco absurda, y es que se puede lo más, aprobar un nuevo plan general, pero no se puede lo menos, modificar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es necesario un texto refundido que somos incapaces de presentar y de aprobar con todos los trámites. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento solicitó una consulta facultativa al Consejo Consultivo del Principado de Asturias. En general, cuando se explica derecho administrativo en las aulas de la facultad y se habla sobre la función consultiva, suele verse como una reminiscencia de burócratas y de elefantes que se van a retirar con unos sueldazos a los órganos consultivos y se piensa que tienen poca trascendencia. Es verdad que normalmente no se ve la importancia que pueden llegar a tener, pero sí que tienen una función muy importante, sobre todo para conseguir buena regulación y buena administración. Y en ese sentido, aquí sirvió, la verdad, o parece que va a servir, por lo menos ha abierto el camino, pero habrá que ver esto cómo termina, para desatascar un poco la situación. Y en ese sentido, quiero aprovechar aquí para agradecer al secretario general del Consejo Consultivo, Agustín Iriondo, su colaboración para la preparación y la recabación de toda la información para esta charla. Bien, como digo, ante esta situación de bloqueo total, el Ayuntamiento formula una consulta facultativa al Consejo Consultivo, porque había problemas de seguridad jurídica y problemas de congelación del régimen. El Consejo Consultivo concluye que varias cosas también impepinables, pero a veces la verdad es que tienes que dirigirte a otro para que te diga las verdades del barquero. Que los vecinos tienen derecho a un plan general de ordenación que sea pleno y coherente, y el Ayuntamiento tiene la obligación de promoverlo y de facilitarlo. Los vecinos tienen derecho al trámite de modificación y de desarrollo del plan, porque no hay nada que sea absolutamente inamovible. Y ahora mismo se les está coartando, porque se está empezando a hacer estable una situación que está pensada para un tiempo muy determinado, que es congelar
las modificaciones del plan general mientras presentas y elaboras un texto refundido. Pero como en este caso son incapaces de presentar el texto refundido, se está alargando esa transitoriedad en exceso. Puede y debe someterse al Pleno de nuevo la aprobación del plan inicial, porque esta era una duda que tenían también en el ayuntamiento. Dice, les planteamos blanco, no quisieron, les planteamos negro, no quisieron tampoco, ¿qué hacemos? Bueno, pues se puede y se debe someter de nuevo al Pleno la aprobación inicial del texto refundido, para que se someta a información pública y luego, en su caso, lo puedas mandar a la cuota. O también, dice el Consejo Consultivo, se podría tramitar un nuevo plan general de ordenación de cero. Sí, eso siempre es posible. Lo que pasa es que ese es un proceso mucho más largo. Y el Pleno, cierto, es soberano, el Pleno forma su criterio político con libertad, pero no hay margen para la discrecionalidad cuando solo hay una opción que es racional y razonable. Que en este caso, dice el Consejo Consultivo, es que se tramite. En un sentido o en otro, el Consejo Consultivo no se pronuncia, en el que tenga que ser, en el que decidan los políticos locales y los vecinos. Pero lo que no tiene sentido es continuar con esta situación de bloqueo. Porque la buena regulación no es solo una recomendación de política a seguir. Los ciudadanos tienen derecho a un marco normativo que sea estable, predecible, integrado, claro y cierto, que permita su conocimiento y comprensión. Y no esta cosa de, pero yo aquí ¿qué aplico? Y que te encuentres un funcionario y te diga, pues mira, podría ser esto o esto, pero no me sirve. Y luego tengo esto o tengo esto otro. Además, el Tribunal Superior de Justicia había dicho que el contenido del texto refundido no era válido porque se había hurtado el cauce legal, precisamente porque no había pasado por el Pleno lo que se le remitió y no se había sometido a la adecuada tramitación. Pero eso no supone, ¿vale?, que ese tenga que ser el único contenido. Es posible la negociación. Eso ha conducido a un acuerdo de pleno muy reciente, del 29 de diciembre del año pasado, para someter a información pública, por fin, esos elementos de la parroquia de Perlora que necesitarían pasarse por información pública, volver a ser aprobados, para ser llevados de nuevo, en su caso, ante la cuota. Y se abrió la información pública en febrero de este año, de 2021. Primero se hizo un planteamiento de información pública por un plazo de 2 meses y después, también a instancias de la misma asociación vecinal recurrente en todos estos pleitos, se ha accedido a prorrogarlo un mes más porque, bueno, la situación de pandemia tampoco ahora mismo, la verdad, es que facilite todas estas cosas. Parece, por lo tanto, que jurídicamente está encauzado. Habrá que ver cuáles son las alegaciones que hacen los vecinos. Tienen hasta el 10 de mayo para realizar alegaciones y después esto tendrá que volver a ser discutido en el Pleno, ver que aprueba y luego que se remita, en su caso, a la cuota. Jurídicamente, como digo, parece que está encauzado, pero políticamente la situación no resulta muy prometedora y es bastante compleja. Para que os hagáis una idea, la aprobación final de someter esto al Pleno se aprobó por 10 votos contra 7. Votaron a favor los concejales del Partido Socialista y el Partido Popular y votaron en contra los representantes de los partidos Somos Carreño e Izquierda Unida. En el portal de transparencia del Ayuntamiento está transcrito toda esa sesión del Pleno y puede verse como, por ejemplo, hubo bastantes ataques entre los representantes de unos partidos y otros, porque algunos han visto que había aquí una quiebra de compromisos políticos. Y es que el año anterior, en 2020, se había aprobado una moción planteada precisamente por los partidos de la oposición para que hubiera un compromiso para iniciar la tramitación de un plan general nuevo, de la idea de volver a cero, del plan general de ordenación desde cero. Claro, que después hubiera un partido que hubiera a la vez sostenido esa moción y después, en cambio, votado a favor de la aprobación del inicio
de esta otra tramitación, ya digo que fue visto por algunos como una traición. El argumento de la otra parte es sostener que ya llevamos mucho tiempo en este ínterin, que se trataba de una situación que estaba pensada para 6 meses y que estamos ya en este momento, que además el ayuntamiento se arriesga a reclamaciones de responsabilidad por una mala gestión y que apruébese el texto refundido y negociemos después sobre el plan general. Otros argumentos también afirman que en realidad las posibilidades de la responsabilidad no están tan claras, o la idea de que quienes están perjudicados porque no se pueda modificar el Plan General de Ordenación no son nunca vecinos individuales que no tienen aspiraciones de grandes desarrollos de las unidades de actuación, sino grandes corporaciones de carácter económico, empresas, etc. En todo caso, el debate está servido y habrá que ver cómo evoluciona esto, pero, en fin, espero haber por lo menos arrojado un poquito de luz para identificar cuál era el problema. Y mientras tanto, y con esto ya termino y así me sirve de puente para el tema que yo creo que en realidad os interesaba más, que era el tema de la ciudad de vacaciones, como os decía, pues jurídicamente este no es un tema complicado porque el mantenimiento, el deber de conservación y mantenerlo en unas situaciones adecuadas no es más que una carga que le corresponde al propietario de ese suelo. Propietario que en este caso es el Principado de Asturias. El tema se ha discutido en varias ocasiones en la Junta General del Principado, incluso hay vecinos que han dirigido al Principado al Servicio de Patrimonio, que depende de la Consejería de Hacienda, observaciones para que cumplan con su deber de conservación. Es sintomático, y esto engancha perfectamente con algo que se estaba comentando al final de la ponencia anterior, que esto depende de la Consejería de Hacienda porque se trata de bienes patrimoniales que no tienen un tipo de protección concreto a nivel autonómico. No se le ha considerado merecedor de un nivel de protección especial. En el Plan General de Ordenación, en el catálogo urbanístico, se le da, nos lo comentaba antes Manuel, la protección ambiental. Protección ambiental que es la menor en grado dentro de la protección del catálogo urbanístico, por detrás de la protección integral y de la protección parcial. El ayuntamiento también puede tener un cierto rol aquí, pero no como responsable en ningún caso, salvo del deber de promover la protección y la conservación de un bien que está catalogado y que se encuentra dentro de su municipio. Todo esto desde un punto de vista exclusivamente jurídico. Ahora bien, también desde un punto de vista, y con esto ya sí que termino, y engarzo con la segunda parte del sintagma, que era el título de mi intervención, yo creo que el hecho de que la propiedad sea una propiedad pública, en este caso el Principado de Asturias, no debería ser indiferente. No podemos exigirle a los privados, o no deberíamos, más celo en la conservación de sus bienes que precisamente a las administraciones. Y bajo el prisma y el principio que además está positivizado al más alto nivel en la Carta incluso de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las administraciones públicas del Principado, no hay duda de que lo es, tienen que regir sus bienes, su actividad en general, pero también sus bienes, bajo el principio de la buena administración, y no hay indiferentes jurídicos. Es verdad que el deber de conservación no es eterno, el deber de conservación tiene límites en el tiempo y en la cuantía, y que el deber de conservación precisamente se extingue con la ruina, que fue lo que ocurrió en el año 2016. Pero repito, no debería haber indiferentes y coincido con lo que decía Manuel, es la ciudadanía la que debe movilizarse para exigir este tipo de responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, no sé qué pasa, que siempre cuando hay algo compartido empieza a haber eco. Si dejas de compartir la diapositiva, a ver si... Bueno, nada, ahora que apagaste el micrófono ya no se escucha nada. Pues nada, eso, darte las gracias porque realmente tenías un reto enorme, especialmente considerando que la inmensa mayoría de personas que
que han asistido a esta jornada pues no vienen desde la Facultad de Derecho y no tienen unos conocimientos que les faciliten seguir tu intervención. Y creo que aún así que nos has aclarado muchísimas cosas y además con esta última cosa, seguramente de manera inconsciente, la has conectado perfectamente con la siguiente intervención de Paula, porque ya, bueno, habla de la ruina y también es algo que ha trabajado en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a abrir el turno de intervenciones, de preguntas, pequeño debate, así que, bueno, como ya lo habíamos comentado antes, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano o que mande un mensaje por el chat. Voy a abrir ahora los micrófonos para todo el mundo. A ver. Vale, creo que ya debería... No sé si hay alguna mano levantada, igual pasa como antes que no aparece. Se han quedado agotados, nadie quiere preguntar nada. No sé si Manuel quiere decir algo un poco por alusiones, que durante su intervención ha mencionado en algún momento alguna cosa que habías dicho tú también en tu intervención. ¿No tienes el micrófono encendido? No, nada, únicamente que en efecto el embrollo urbanístico que existe con el Plan General de Ordenación Urbana de Carreño es paralelo y se entremezcla también con el complejo desarrollo de lo que es el espacio concreto de la ciudad de vacaciones y todos los proyectos que se han ido presentando al respecto. Ahora, sobre la situación actual del plan, parece que el tema está fundamentalmente en que, claro, un plan que se remonta, un plan que se comienza a redactar a principios del 2000, ¿no? En los primeros años del 2000, y que tiene un recorrido hasta el 2021 y que por lo tanto se ha establecido sobre las bases de los objetivos y de los planteamientos urbanísticos de ese periodo, digamos, tan oscuro, ¿no?, que tantas lacras ha dejado el urbanismo español. Aquí el debate político que efectivamente se establece ahora es si esas bases que sustentan ese plan que no se ha podido aprobar pueden seguir vigentes en la actualidad, si no estarán desfasadas, ¿no?, porque están enraizadas 20 años atrás. Y si en este sentido no sería, eso es en todo caso una pregunta que ya te hago yo a ti, bueno, pero has dicho que no querías entrar o que no querías salir fuera del marco jurídico. Si no sería más conveniente iniciar, que ya sabemos que es muy complejo de recorrido, ¿no?, la redacción de un nuevo plan general de ordenación que se actualice a las necesidades actuales y a las necesidades también del futuro, tanto en lo que se refiere al tema de Perlora en concreto como al conjunto del municipio, porque era el de Carreño realmente, como otros planes generales, era un plan muy expansivo, ¿no? Uno de cuyos objetivos, y se planteaba explícitamente en el plan, era desarrollar suelo residencial no solo para las necesidades de la población que vivía en Carreño, sino también para atraer población de otros municipios, para competir, por ejemplo, en oferta de suelo residencial con Gijón, ¿no? Algo parecido a lo que fue el modelo de fuerte desarrollo urbanístico que hubo en Oviedo también en esa época. Entonces la pregunta que me hago, ¿no?, yo que creo que se hace también mucha gente en Carreño, es si a día de hoy merece la pena resucitar ese muerto, con todas esas heridas y demás, pero que sigue teniendo unos contenidos que claro, que si ya eran discutibles en principio, probablemente lo son ahora en mayor medida, ¿no?, después de toda la crisis de la primera década, de la crisis del ladrillo, de la crisis económica y ahora de la crisis sanitaria, ¿no? Si no sería mejor y una oportunidad para hacer algo nuevo y empezar desde cero.
Es un planteamiento. A ver, yo en relación con eso siempre, vamos, lo repito muchas veces y se lo digo siempre a mis alumnos y es un ejercicio al que os invito. Las normas claramente son tributarias del momento en el que se redactan. Os invito, busquéis cualquier ley, le tapáis la fecha del principio, empezáis por la exposición de motivos y podéis ubicar perfectamente el momento en el que habla. Entonces es evidente que un plan tan antiguo no se va a ajustar a la realidad del momento. Además de lo que comenta Manuel sobre el suelo residencial, hay un problema también de configuración de las unidades de actuación. Tienen unidades de actuación muy grandes que necesitan poner a mucha gente de acuerdo, a mucho propietario del suelo de manera conjunta para poder desarrollarse y sería más fácil si tuviera, por ejemplo, unidades de actuación más pequeñas. Y desde luego, yo a la pregunta de si hay que iniciar la tramitación para un plan general de ordenación nuevo en Carreño, la respuesta posiblemente yo creo que la de todo el mundo sería que sí. Pero creo que hay un poco de argumento falaz en contraponer una cosa con la otra, porque no es que vayamos a resucitar el muerto del plan general de 2011 ahora, es que ese muerto lo tenemos encima de la mesa. Y tenemos ese muerto y todos los problemas que vienen derivados de que un régimen que estaba pensado para 6 meses, pues se está prorrogando durante pues 10 años y lo que nos quedará. Y al final, lo que trataba de poner también sobre la mesa, y creo que lo hace muy bien el Consejo Consultivo, es que los órganos políticos son soberanos y han de gobernar, por supuesto, desde ese punto de vista político, pero también hay veces en las cuales esa discrecionalidad tiene que ceder ante un poco de responsabilidad. Bien que también puede decirse, y eso creo que es justo reconocerlo, que no se trata de mermar la discrecionalidad de la segunda corporación sobre la primera. Aquí tan culpables son los que no aprobaron el texto refundido en 6 meses en los 5 primeros años como los que lo hacen en los 5 siguientes. Pero claro, ya llega un momento en el que la situación yo creo que se puede ver que es insostenible. Entonces hay que ver un poco la manera de salir hacia adelante. Si se tiene que aprobar un nuevo plan general, hágase, pero bueno, si no somos capaces de aprobar un texto refundido, ¿vamos a ser capaces de aprobar un plan general? ¿De verdad?